Esto más o menos desde el punto de vista artístico se ha plasmado de la siguiente manera. En la literatura médica uno encuentra que estos fenómenos de aura con visión en zigzag tienen varios sinónimos. Puede ser como visión en empalizada o un fenómeno de fortificación. Lo de fenómeno de fortificación pues más o menos recuerda como la distribución de los fuertes medievales en Padua, y pues hicieron una especie de similitud con la distribución de los fuertes, como con la aparición en el campo visual de estos fenómenos de aura. Acá podemos ver varios tipos no varios tipos, sino la manera como inicia a presentarse este fenómeno de visión en zigzag. O sea, primero empieza como el campo visual externo y se va yendo al campo visual interno hasta que compromete pues toda esta parte. Hay una ciudad al norte de Alemania que se llama Naarden, al norte de Holanda que se llama Naarden, cuya arquitectura está inspirada en este fenómeno de empalizada. Entonces, con esto podemos ver la influencia tan importante que tiene la migraña en el hombre. Tal vez es una de las enfermedades neurológicas más antiguas y, como lo refirió el doctor Toro, motivo de consulta más frecuente, y definitivamente a todos nos ha dolido la cabeza en alguna oportunidad de nuestra vida, por sea cual sea el motivo. Yo creo que es una de las sensaciones casi universales, tanto así que pueden generar o inspirar construcciones de esta magnitud. Bueno, aquí en este punto quería explicarles un poco de qué pasa en el cerebro de manera esquemática para que se generen esos fenómenos de aura. Como les había explicado, hay una alteración en las arterias que llevan la sangre al cerebro. Estas arterias empiezan a abrirse y a cerrarse sin un control adecuado, y esto va a generar esa sensación pulsátil que sentimos frecuentemente respecto al dolor de cabeza. Esa sensación pulsátil se va o lo que va a producir esta alteración en las arterias es como cambio en las neuronas del lóbulo occipital, que es el que se encarga de percibir la visión, y de esta forma los cambios en el lóbulo occipital izquierdo van a producir los fenómenos en el campo visual derecho. Es como por las vías visuales que no vamos a entrar a detallar mucho, pero pues más o menos eso es lo que pasa para que se genere las luces, los puntos negros o los fenómenos visuales que pueden estar asociados al aura. Hice un poco de énfasis en el aura porque dentro de los síntomas de la migraña tal vez son los que más pueden preocupar, porque si una persona únicamente le duele la cabeza, puede pensar, bueno, no es tan grave, pero si le duele la cabeza y empieza a ver luces o puntos oscuros, pues eso puede generar cierto grado de preocupación, pero pues quería con el aspecto del aura tratar de exponer el hecho de que hace parte de los cambios que se pueden dar en la migraña. Algunas veces veo colores y otras veces veo puntos negros. Esto es normal. Como pudimos ver anteriormente en las ilustraciones pasadas, los fenómenos de aura no son estáticos, es decir, puede presentarse todo tipo de sintomatología visual sin que esto consista en un empeoramiento del dolor de cabeza u otro tipo de sintomatología nueva. Esa es una pregunta que la puse pues como si alguna vez ustedes tuvieran una hermana y teniendo en cuenta, o un familiar, y teniendo en cuenta el componente genético tan importante que tiene la migraña. Entonces se puede hacer una pregunta como esta: el aura de mi hermana dura más de 1 hora y la mía dura 20 minutos, ¿es lo mismo? Es decir, la sintomatología visual o los síntomas sensitivos que preceden la aparición del dolor de cabeza tienen una duración variable respecto a cada uno de los individuos. Cuando dura más de 1 hora, sin embargo, hay que tener en cuenta esto como un signo de alarma. Es decir, si normalmente una persona experimenta estos fenómenos de aura con una duración en promedio de 5 a 20 minutos y posteriormente empieza a presentar fenómenos de aura que duran más de 1 hora, eso meritaría una consulta a medicina especializada en neurología, en el sentido de que se tienen que hacer una serie de estudios para descartar
enfermedades graves como artritis reumatoidea, lupus. O sea, normalmente las enfermedades de este tipo pueden estar relacionadas con una duración de aura prolongada. Esta otra pregunta, bueno, eso es en cuanto a la duración del aura. ¿Por qué a veces veo lucecitas y no me da dolor de cabeza? Hay un tipo de migraña que se llama, bueno, que está clasificada dentro de las migrañas. Hay varios tipos de migrañas. Una de ellas es el aura sin migraña. Podemos experimentar fenómenos idénticos de la aura de las que les he venido hablando sin necesidad de que nos dé dolor de cabeza. Esto requiere un tratamiento similar al de la migraña, es decir, si nos da aura sin migraña, de todas maneras tenemos que buscar ayuda profesional y tratarse como si fuera una migraña. Bueno, me dijo el neurólogo que tenía una cefalea migrañosa, pero no una migraña. Esto de la cefalea migrañosa y la migraña es muy importante de tener en cuenta. Ya habíamos hablado que la migraña es una condición con una constelación de síntomas neurológicos específicos, pero a veces podemos tener un dolor de cabeza que es muy parecido a la migraña sin tener migraña. Para disminuir como esta confusión se generaron unos criterios específicos que son los que utilizamos en neurología para hacer el diagnóstico definitivo de migraña. Entonces tenemos los criterios para migraña sin aura y migraña con aura. En la migraña con aura tienen que haber 5 ataques que duren entre 2 y 72 horas. La duración es importante porque si duran menos de 2 horas el dolor de cabeza no corresponde a una migraña. Hay otros tipos de dolores de cabeza no migrañosos con características similares que duran menos de 2 horas que corresponden a otro diagnóstico y a otro tipo de tratamiento. Si dura más de 72 horas se genera otra condición neurológica que se llama estatus migrañoso. El estatus migrañoso debe ser manejado normalmente como una urgencia y se deben tomar imágenes cerebrales para descartar causas secundarias. Entonces, normalmente un ataque clásico de migraña, y esto de clásico tiene una implicación en cuanto a significado, porque normalmente cuando las personas hablan de migraña clásica se refieren a la migraña con aura, no a la migraña sin aura. Para evitar confusiones es mejor no utilizar como el término de migraña clásica, sino simplemente migraña con aura y migraña sin aura. Entonces, la migraña sin aura es un dolor de cabeza, como les decía, de 2 a 72 horas, con al menos dos de las siguientes características: que sea unilateral, pulsátil, de intensidad moderada grave y que se aumente con la actividad física. Esos son como los puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico de la migraña. Durante el dolor de cabeza se debe presentar al menos uno de los siguientes síntomas: náuseas o vómitos, o fotofobia o sorofobia o fonofobia. Esto es como, la fotofobia es como cuando nos molesta mucho la luz, y la fonofobia o la sonofobia cuando nos molesta mucho el ruido. El que moleste mucho el ruido o la luz asociado a un dolor unilateral que sea como pulsátil, pues es muy sugestivo de migraña, pero pues tenemos que tener en cuenta, como les estaba explicando, el tiempo de duración del dolor de cabeza. La migraña con aura tiene que tener 2 ataques en los cuales haya síntomas de aura reversibles, es decir, cuando nos aparecen los síntomas visuales, estos desaparecen después de que empieza el dolor de cabeza o un poco después cuando se desaparece o cuando se trata adecuadamente el dolor de cabeza. Los síntomas se desarrollan más o menos gradualmente, no son de aparición súbita. Esto es importante porque cuando unos síntomas visuales o sensitivos aparecen súbitamente, o sea, de manera repentina, probablemente hay que descartar otras causas, porque el ataque de la migraña normalmente es muy progresivo, muy lento, entonces hay que tener esto en cuenta. Y la duración del aura es inferior a 60 minutos, como les había explicado. Cuando dura más de 60 minutos nos puede indicar alguna condición distinta que amerita un estudio especial.